Bienvenidos amigos, en esta oportunidad queremos compartir con ustedes una nueva temática relacionada a Karl Marx y al origen satánico del comunismo. En esta oportunidad vamos a compartir aspectos bíblicos, proféticos y también echaremos mano a libros de economistas como Murray Rothbard y así también a los poemas del joven Marx, que nos perfilarán a entender su postura desde joven en la filosofía satánica. No sin antes mencionar su biografía en forma resumida, diciendo que él nació como Karl Friedrich Marx en Treveris el 5 de mayo de 1818, una provincia del Rin en el antiguo Reino de Prusia. Descendiente de judíos askenazis, su abuelo paterno fue el rabino Mayer Halevi Marx, rabino de Treveris, y su abuelo materno era rabino neerlandés. Así que entendemos que Karl Marx tenía un conocimiento desde su niñez del Dios bíblico o de la Torá, o lo que llamamos en Occidente la Biblia. Así que al entender su evolución en una filosofía satánica, comprendemos que Karl Marx fue lo que bíblicamente se entiende como un apóstata. Así que bienvenidos a este canal y a este tema. Si les gusta este video, por favor denle un like, comparta el video y suscríbase a mi canal. De esa manera me estará ayudando en gran manera. El origen del comunismo, a diferencia de lo que la mayoría populista piensa, no nació como búsqueda del bien colectivo, sino en la búsqueda satánica de destruir el orden establecido. Desde sus inicios, como espíritu revolucionario previo en y post-revolución francesa, luego a través de la revolución bolchevique y la revolución mexicana, hasta llegar al movimiento internacionalista o globalista que gobierna la ONU en nuestros días y sus políticas globales para instalar progresivamente durante la última mitad del siglo XX hasta ahora, año 2021, el nuevo orden mundial o globalismo, que como podemos ver tiene un carácter totalitario, mentiroso, destructor y asesino, desarrollado por hordas de ignorantes, fanáticos de una ideología llena de envidias, amargura, revanchismos y una falsa búsqueda de justicia social, so pena de la persecución, destrucción y muerte de sus oponentes, como lo muestra la historia, con millones de personas muertas en Francia, Rusia, México, China, Corea, Cuba, Venezuela, Argentina, entre otros. Robert Paine, en su biografía del autor de Das Kapital, Karl Marx, había sacado ya a la luz algunos alucinantes textos del joven Marx como Oulanem o El violinista en castellano. La inquietante novedad de la tesis del libro de Wurmbrand fue descubrir que probablemente Marx jamás abandonó sus lazos con el satanismo. No solo Wurmbrand es de esa idea. El insigne economista e historiador de las ideas Murray Rothbard, en Historia del Pensamiento Económico, volumen 2, incluye a Marx dentro de la tradición gnóstica. Marx creía tener poder para descubrir el mensaje escondido que contiene las intenciones del destino, algo que la tradición gnóstica solo las mentes iluminadas
serían capaces de descifrar. Y aquí vemos una unión o una relación con el iluminismo y las filosofías iluministas creadas por Adam Weishaupt, otro alemán unido a los jesuitas de origen judío, que también tuvo antepasados rabínicos, que junto a Marx, en los inicios de los 1800, se reunieron para dar origen a la filosofía revolucionaria, apoyada por el movimiento de Loyola, presente en la mayoría de las revoluciones que se han llevado adelante en la época moderna. Existe un conocido vínculo entre las tradiciones gnósticas y ocultistas. Aleister Crowley, el más famoso nigromante satánico del siglo XX de origen británico, definía en Magic Theory and Practice el ocultismo como el arte de causar que el cambio ocurra conforme a la voluntad, o dicho más llanamente, el poder de controlar mentes y sucesos ajenos por la intención. Es difícil saber si Marx alcanzó tal grado de megalomanía o si siquiera estaba familiarizado con esa idea. Lo que sí sabemos es que siendo joven escribió un poema titulado El violinista, en el que parece ya estar al corriente de alguno de los rituales satánicos. Pasemos a mirar o a leer alguna parte o algunas partes de estos poemas. Dice Marx: mira esta espada, me la vendió el príncipe de las tinieblas, porque él marca el tiempo y traza los signos. Con furia creciente tocó la danza de la muerte. Karl Marx. Wurmbrand concede especial significado a estos versos en los rituales de los adeptos más implicados en el culto satánico. El candidato compra una espada hechizada que garantiza éxitos, firmando a cambio y con sangre propia un contrato por el que se entrega el alma al diablo después de la muerte. Y en su tragedia Oulanem, que literalmente significa anticristo, las letras de Manuelo, el Salvador, el Cristo, puestas en orden inverso, Marx habla por voz de su protagonista, diciendo: destruido, destruido, mi tiempo ha terminado. Pronto estrecharé a la eternidad en mis brazos y pronto proferiré gigantescas maldiciones contra la humanidad. ¡Ah, la eternidad! Es nuestro dolor, indescriptible e inconmensurable muerte, vil artificialidad para burlarnos a nosotros. Karl Marx. Ahora aparece un hombre, 2 piernas y un corazón, con poder para pronunciar maldiciones vivas. Ah, dice Marx, tengo que atarme a una rueda de llamas y bailar gozoso en el círculo de la eternidad. Si existe algo que devora, saltaré a su interior, aunque destruya el mundo. Continúa diciendo el joven Marx: destrozaré con permanentes maldiciones el mundo que se interpone entre mí y el abismo. Rodearé con mis brazos su dura realidad. Al abrazarme, el mundo morirá sin un quejido y se hundirá en la nada más absoluta. Muerto sin existencia. Eso sería realmente vivir. Es muy interesante ver esta última prosa en la cual podemos leer su deseo de destruir todo aquello que se interponía entre él y el abismo. Y esta alusión al abismo es muy interesante, pues como yo les mencionaba al principio de esta presentación, la Biblia, en el capítulo 11 de Apocalipsis, habla de la aparición
de la Revolución Francesa y de un espíritu revolucionario que lleva adelante dicha revolución. Y la Biblia detalla que ese espíritu revolucionario surge del abismo con el cual quería estar relacionado Marx en sus poemas y del cual quería destruir todo aquello que lo separara. Muy interesante, como les decía, esa alusión poética que hace Marx del abismo y él. Continuamos leyendo los poemas de Marx. Nosotros somos los simios de un Dios indiferente y no obstante mantenemos muy cálida a la víbora con absurdo esfuerzo en el abierto regazo del amor, que trata de alcanzar la imagen universal y se ríe de nosotros desde las alturas. Cuando se escribieron estos poemas, Karl Marx tenía solamente 18 años. ¿Fueron solo un desvarío de juventud? Las pruebas y las obras que continuaron en el desarrollo de esta ideología roja siguen aportando, según Rembrandt y Paine, y parecen contradecir la hipótesis de que solamente fue un desvarío juvenil. Poco tiempo después, Marx escribe: «He perdido el cielo, ahora con seguridad. Mi alma, una vez fiel a Dios, ahora va seguramente directa al infierno». Y esa es una muestra, poéticamente hablando, de aquello que yo les refería al comienzo, que Marx era lo que según la Biblia menciona, un apóstata, pues él tenía conocimiento, gracias a sus dos abuelos, paterno y materno, que eran rabinos, conocimiento del Dios, de la Biblia y de la Torá. Karl Marx no tardaría en saltar de las palabras a la acción. Introducido al socialismo por su mentor Moses Guess en 1841, se implica rápidamente en actividades subversivas y terroristas, combinando la pluma con las bombas. Pocos campos mejores que este para luchar contra Dios pudo pensar el joven Marx. El propio Guess debió advertirlo al escribir en una carta a un tal B. Auerbach en 1841: «Marx es probablemente el más grande filósofo de la actualidad. El doctor Marx es todavía un joven de 24 años. Propinará el golpe definitivo a la religión y a la filosofía tradicional». Pero la pregunta que nos hacemos: ¿vendió realmente Marx su alma a Lucifer a cambio del poder para transformar el mundo y llevarlo hasta el mismísimo abismo que hoy podemos ver? Parece ser que al menos eso es lo que él creía. Su hija, Eleonora Marx, en su libro El Moro y el General, Memorias de Marx y Engels, relata que siendo niños su padre les contaba recurrentemente el cuento de un tal Hans Reckel, una historia que se prolongaba interminablemente durante meses y parecía no tener final. Hans Reckel era un mago, propietario de una tienda de juguetes, cargado de deudas. Pese a ser un mago, andaba constantemente necesitado de dinero, tanto que se veía obligado a ir vendiendo sus preciosos juguetes, uno por uno, al diablo. Eleonora cuenta que eran historias tan terribles y realistas que a menudo ponían la piel de gallina. En El desconocido Karl Marx, Robert Paine escribe que es prácticamente imposible no ver en Hans Reckel al propio Marx. Basta con sustituir los juguetes del mago Reckel por los niños de Marx para que todo se entienda.
Así describía su mujer Jenny la muerte de sus hijos Edgar y Francisca. Mi pobre pequeño Edgar saltó a mi encuentro con su carita alegre. No disfrutaría mucho de sus caricias. En noviembre de 1850, el pobre niño, hijo de Marx, sufrió de convulsiones causadas por una inflamación pulmonar. Mi dolor, decía su esposa, fue enorme. Era el primer hijo que perdía. No me imaginaba entonces las otras penas que me esperaban y que harían insignificantes todas las penas pasadas. En la Pascua de 1852, nuestra pobre Francisca cayó enferma aquejada de una grave bronquitis. Durante 3 días la criatura luchó contra la muerte. Sufrió mucho. Su pequeño cuerpo descansaba en la habitación trasera. Todos nos fuimos a la habitación de delante y cuando anocheció colocamos nuestros colchones en el suelo, con los 3 niños a nuestro lado, y todos lloramos por la pequeña Ángel que yacía sin vida allí al lado. La muerte de nuestra hija ocurrió en nuestra época de mayor pobreza. Por otra parte, Arnold Künzli, en su libro La psicografía de Marx, explica la culpabilidad del ideólogo de Treveris en el suicidio de 2 de sus hijas y 1 de sus cuñados. Eso aparte de que otra de sus hijas, Laura, tras enterrar a sus 3 hermanos, se quitó la vida junto a su marido. Marx jamás desempeñó trabajo fijo remunerado alguno. Eligió la vida de revolucionario profesional. Se dedicó primero a la subversión terrorista y después a la propaganda y el activismo político en favor del comunismo y el ateísmo. Poco le costaría comprender que sus hijos juguetes, criados entre la pobreza y el desvarío, estaban siendo la moneda de cambio de su compromiso con la destrucción. En 1841, Moses Guess había escrito de Marx que él iba a ser quien propinaría el golpe definitivo a la filosofía y la religión tradicional. Algo que después Heinrich Heine, que había coqueteado con el comunismo durante unos meses, tiempo suficiente para conocer bien a Marx y a otros exiliados alemanes en París, describía a los comunistas como una multitud de dioses ateos y autodesignados, y auguraba: el futuro huele a cuero, sangre, ateísmo y muchos azotes. Yo aconsejaría a nuestros nietos que nacieran con una gruesa epidermis bajo la espalda, decía Heinrich Heine. Si de joven Marx se dedicaba a bramar maldiciones contra el mundo, de adulto lo encontramos metido en faena. En marzo de 1850 redacta junto con Engels un documento titulado Plan de Acción contra la Democracia, en el que se esbozaba un programa revolucionario de terrorismo, incitando el asesinato de las cabezas coronadas, la destrucción de monumentos públicos y una alianza entre el proletariado y la pequeña burguesía que más tarde sería eliminada por el proletariado. Poco después, Marx, Engels, von Willich, G. J. Hartling y Adam Biddle firman un acuerdo para formar una sociedad universal que tome el poder en los estados alemanes, Gran Bretaña y Francia. Robert Bainey aporta en su libro un informe de un confidente policial que asiste a las reuniones del grupo y que viene a confirmarnos las inclinaciones reales del propio Marx. La sociedad B es la más violenta. En su seno se enseña y discute formalmente el asesinato de príncipes. En una reunión celebrada anteayer y que fue presidida por Wolff y por Marx, oí gritar a uno de los oradores:
la estúpida inglesa tampoco escapará a su destino. Las mercancías de acero inglesas son las mejores. Aquí las hachas se afilan especialmente bien y la guillotina espera a las cabezas coronadas. Se fijó el mes de mayo o junio para dar el golpe principal en París. Las prácticas terroristas quedan todavía más claras a continuación. La gran asociación comunista, Bund o Liga, se extiende por gran parte de Europa. Marx, Wolf y Engels son los jefes para Prusia. Este Bund o Liga dirige en Prusia unas 300 sociedades de trabajadores, en cada una de las cuales no más de una décima parte son miembros de la Liga o Bund. Otra característica notable es la disposición de que cuando algún miembro de las sociedades ha de comparecer ante un tribunal de justicia, se espera que todos los miembros de su sociedad cometan perjurio y declaren su inocencia. De este modo, dice la carta, fue absuelto el individuo que atentó el año pasado en el Rin contra la vida del rey de Prusia y que recibía instrucciones de París y Colonia. Sabido es que cuando el movimiento se diluye, Marx se lanza a elaborar una torpe coartada teórica que dé cierto barniz científico a la subversión. No solo eso, también por entonces redacta la famosa frase: la religión es el opio del pueblo, que con el correr del tiempo y la repetición incesante de sus propagandistas acabaría por convertirse en el más grande tabú que jamás ha existido para alejar al hombre de su innata inclinación religiosa y espiritual, y llevar así al hombre de una vida espiritual a una vida materialista. ¿Casualidad? Eso podríamos pensar, si al menos Marx hubiese sido consistente en ese punto. Sin embargo, Wurmbrand aporta un testimonio finalmente asombroso. El del capitán Riese, un discípulo de Marx, que al conocer la muerte de su maestro fue a Londres a visitar la casa donde éste había vivido. Al llegar a Londres, la familia de Karl Marx ya había abandonado el edificio, así que el capitán solo fue capaz de hablar con la sirvienta que vivió en el mismo edificio. Marx estaba aterrado con Dios. Durante su grave enfermedad, solía rezar solo en su habitación frente a unas velas encendidas y con una especie de cinta alrededor de su cabeza. Wurmbrand considera que aunque tales cintas pueden recordar a las filacterías judías, dado que los judíos no rezan ante las velas y que Marx era un autodeclarado ateo, es más que probable que los amuletos tuviesen algo que ver con ritos ocultistas. Un indicio más de que pudo existir una agenda oculta y satánica en la vida de Karl Marx. La incógnita sigue sin despejarse, debido a que Marx ya no está con nosotros, pero sus obras y el ejemplo de sus revolucionarios hijos hoy los podemos ver ante nuestros propios ojos. La destrucción del mundo occidental como tú y yo lo habíamos conocido. Muchas gracias por estar conmigo durante este tiempo. Espero que esta información te sea de mucha utilidad. Estamos en tiempos peligrosos y el enemigo de las almas se está apoderando de este mundo. Para finalizar, quiero compartir contigo dos citas escritas por la profeta Elena G. de White, que vivió en el siglo XIX y comienzos del siglo XX,
que fue cofundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en los Estados Unidos de Norteamérica. Escribió ella, referente a la Revolución Francesa y al espíritu revolucionario que pronto se transformaría en lo que hoy conocemos como el comunismo ateo. El mismo espíritu maestro que incitó a la masacre de San Bartolomé también dirigió las escenas de la Revolución Francesa. Satanás parecía triunfar. A pesar del trabajo de los reformadores, él había logrado mantener vastas multitudes en la ignorancia acerca de Dios y de su palabra. Ahora apareció con un nuevo ropaje. En Francia surgió un poder ateo que declaró abiertamente guerra contra la autoridad del cielo. La fornicación fue sancionada por ley. La profanación y la corrupción parecían inundar la tierra. El trabajo que el papado había comenzado, el ateísmo lo concluyó. Uno retuvo del pueblo las verdades de la Biblia. El otro le enseñó a rechazar tanto la Biblia y a su autor. Spirit of Prophecy, volumen 4, página 192. Espíritu de Profecía, volumen 4, página 192, por Elena G. de White. Dice la siguiente cita: el mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús regrese. Los gremios o sindicatos laborales son incitados rápidamente a la violencia si no se satisfacen sus demandas. Se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. Ninguna teoría científica puede explicar la marcha constante de los obradores de maldad bajo el mando de Satanás. En cada tumulto o manifestación hay ángeles malos que trabajan para excitar a la gente a cometer actos de violencia. La perversidad y la crueldad de ellos llegará a tal grado que Dios tendrá que revelarse en toda su majestad. Muy pronto, la maldad del mundo habrá llegado a su límite, y como en los días de Noé, Dios derramará sus juicios. Los terribles informes que oímos sobre asesinatos, robos y hechos de violencia nos dicen que el fin de todas las cosas está cercano. Ahora, justamente ahora, necesitamos estar preparados para la segunda venida del Señor. Elena G. de White, carta 308 de 1907. Maranata, el Señor viene.